Hemos buscado a Miguel Basáñez, que es un académico, como sabemos, que ha vivido una buena parte de sus años recientes en Estados Unidos en la academia y que, bueno, pues fue representante de México en los Estados Unidos, el embajador de México en los Estados Unidos en una primera parte de este gobierno. Hoy, Miguel, bueno, pues te buscamos para que nos digas qué ves, si ya la figura de Donald Trump puede ser caricaturizada, como está siendo caricaturizada en la revista Time, pues ya literalmente bajo el agua, en pocas palabras, en problemas profundos, como dice Time. Miguel, un abrazo, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Qué gusto estar contigo. Y sí, son momentos muy interesantes los que está viviendo el mundo y los Estados Unidos con esta primera declaración en donde Trump admite la posibilidad del impeachment. Yo tendría varios comentarios. Uno que es de contexto. Hace esta declaración en su cadena propagandística, que es Fox News, y dos, entrando con el tema del asesinato de Molly Tibbetts por parte de un mexicano indocumentado, y luego la deportación del el guardia nazi que vivía en Queens, y luego ya aceptar que cómo puede ser que enjuicien a alguien que ha hecho tan buen trabajo. La gente me adora, dice él, y bueno, si me enjuician, el mercado se va a colapsar. Ese sería el contexto y claro que de aquí debemos extraer qué quiere decir. ¿Coincides, Carmen? Sí, ciertamente sí, está, bueno, dando una muestra más del narcisismo que lo acompaña, porque sí, después de mí el colapso, ¿no? En pocas palabras, bien a Exacto. bien no sabemos, oye, bien a bien no sabemos qué pasaría con los mercados en serio, si esto llega a ocurrir o hay una euforia de los mercados o un desplome de los mercados, cualquier cosa, pero no habrá medias tintas con este tema. Estoy de O acuerdo. catástrofe o euforia y prosperidad eterna. No Mira, sabemos. Estados Unidos está muy polarizado y se divide en tres tercios el electorado. Un tercio de demócratas, un tercio de republicanos y un tercio de independientes. El tercio de independientes casi se divide por mitad entre los que se inclinan por demócratas, los que se inclinan por republicanos, de manera que lo que Trump está haciendo al admitir y darle ese contexto al impeachment es tratar de influir en ese tercio de independientes. Entonces, muestra, si tú, como se ve en la entrevista, bueno, trata de poner una voz encantadora, cautivadora, ya ves, los estafadores son siempre de ese perfil, casi diría encantadores de serpientes. Entonces, el otro elemento que es importante es que ayer sentenciaron a dos personas clave que afectan las posibilidades de él, Paul Manafort, el jefe de campaña, bueno, y autor de los cambios en relaciones exteriores. Mi salida de la embajada está muy vinculada a Manafort, y segundo, a Michael Cohen, el A ver, abogado un de... segundo, Miguel. Sí, Ahorita me cuentas de Cohen y de Manafort. ¿Dijiste que sí, claro, tu porque salida, a ver, dijiste tu salida como embajador sí, de sí, México en sí, Estados Unidos tiene que ver con estos personajes, con este personaje? sí, A ver, porque ya hagamos habíamos... perdón, ahorita regresamos con Cohen, perdóname, pero a ver, hagamos el Bueno, paréntesis y cuéntanos cómo fue tu salida de la Embajada de México en los Estados Unidos y qué tiene que ver este personaje. Bueno, lo que ocurre es que se estaba empezando a formar la campaña de Trump. La comunidad mexicana en los Estados Unidos estaba muy interesada en participar, y la comunidad mexicana de alguna forma lidera a la comunidad latina. Estás hablando de 65 millones de personas en los Estados Unidos. Estaban solicitando a la red consular, los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos, apoyos para empadronarse o para ciudadanizarse. Y yo le había dado instrucciones a los cónsules, por supuesto, de apoyar a la comunidad mexicana, como es la obligación de los funcionarios mexicanos allá. Y esto lo detectó la red de inteligencia rusa como un riesgo para Trump en su elección, Perdón, porque Miguel. sí, Perdón. ¿La red de inteligencia rusa lo detectó? sí, que estaban muy preocupados también
por impulsar de alguna forma a su candidato favorito. Hillary obviamente no les gustaba, Trump les gustaba mucho, y entonces había que neutralizar a la comunidad mexicana, y que mejor, el primer paso que siguieron fue hacer un juego de sillas musicales con los 50 cónsules, cambiarlos de adscripción. Yo inmediatamente le dije a la canciller que eso era una inconveniente para México, porque ellos conocían muy bien a la comunidad, y entonces en medio de la campaña se iba a trastocar esa petición de ayuda que nos estaban haciendo. A ver. La canciller dijo que no importaba, que eso era una decisión, y yo chequé si era una decisión de Los Pinos. No lo era una decisión de ella. En fin, en ese momento De no la canciller supe Ruiz cómo Massieu. leer. Exactamente. La canciller Ruiz Massieu decide cambiar de adscripción a todos los cónsules en Correcto. ese proceso del cual tú estás hablando, y por lo tanto Exacto. trastoca lo que estaría siendo la intención de México o de los cónsules o de los representantes de México de ayudar a la población mexicana y latina en un contexto electoral. Correcto. Bueno, corrijo, no fueron todos los cónsules, fueron 35 de los 50, pero eso trastornaba enormemente el apoyo que se le estaba dando a la comunidad. Como a pesar de esas instrucciones, el subsecretario y yo continuamos dando instrucciones de apoyar a la comunidad a través de otros mecanismos. El siguiente paso fue quitar a todos los directores de la Subsecretaría de América del Norte, y como no nos detuvimos, el siguiente paso fue quitarnos a él y a mí. Pero, y todo esto, el contacto es Paul Manafort. Él era el contacto dentro de la campaña, de manera que ese es un personaje muy importante, y por eso ahorita Trump lo está halagando, porque Manafort no ha dado muestras como las dio Cohen, al cual Trump está insultando. No ha dado muestras de filtrar más información, pero por supuesto que Manafort está hasta el cuello en toda la estrategia con Rusia. Entonces, con todo esto es obvio que por primera vez estos eventos están con un potencial de afectar la elección muy grande, y Trump está tratando de influir en los independientes, de tratar de inclinarlos en su favor. Y esto es el contexto y lo que estamos viviendo en estos momentos, Carmen. Pues estamos entonces en un momento donde Manafort, de quien, bueno, pues sí envía señales amistosas, Donald Trump dice que es una buena persona, no así a su abogado, exabogado Cohen, que bueno, pues ya lo acusa de estar fabricando cosas para salvar su propia situación. Así es, y la verdad pues es porque Cohen está también muchísimo más metido hasta el cuello con Trump, porque tenía muchísimo más tiempo. Pero lo que pasa es que Manafort es un eslabón con toda la vinculación rusa, y bueno, también tiene un potencial gigante de incriminar a Trump, y por eso ahorita está siendo amable. Pero tal parece que el fiscal especial Mueller ya no tiene tantos huecos de información. Entonces el impeachment se está fortaleciendo, pero no hay que ser tan optimistas, porque no basta con iniciar el impeachment en la Cámara de Diputados, que todos los indicadores apuntan a que la van a ganar los demócratas. Si no se gana la Cámara de Senadores, aunque se inicie el impeachment, es posible que diga el Senado, bueno, pues sí es cierto, sí cometió traición, sí cometió desfalco, sí cometió todo lo que se le imputa, pero hazle como quieras, que aquí no se mueve. Y si eso ocurriera, entonces ya con un presidente indiciado, comprobados todos los delitos, pues se queda un delincuente en la Casa Blanca y no hay forma de sacarlo, y seguramente se reelige, y posiblemente se reelija hasta que se muera, ¿no? O sea, no hay que ser todavía, por lo menos yo no estoy optimista todavía, Carmen.
Pues mira, el panorama para Trump desde luego se va descomponiendo aceleradamente con estas declaraciones de culpabilidad de Cohen y con la declaratoria de culpabilidad de Manafort, su ex coordinador de campaña, un contexto donde además él, bueno, pues va recrudeciendo, va polarizando más, no se atempera, sino todo lo contrario, va tomando una posición más dura todavía si nos atenemos a sus mensajes, a sus declaraciones, a sus dichos, a sus señalamientos. Esto no pinta más que para escalar. Así es, y viendo la forma en que se ha comportado Trump en ocasiones similares, lo que habríamos de esperar es que bombardee a algún país o agreda, o sea, algún escalamiento, como tú dices, que confirma la preocupación que tiene por lo que está ocurriendo ahorita en la política americana, Carmen. Pues Miguel Basáñez, ahí está lo que pasa en Estados Unidos, la elección en puerta, un presidente bajo el agua, como diría Time en su gift, y lo que nos has contado esta mañana, que no es un asunto cualquiera, porque estás diciendo que tu salida como embajador de México en los Estados Unidos estuvo relacionada con ese movimiento que desde la Cancillería empujó la hoy presidenta del PRI y entonces canciller Claudia Ruiz Massieu, de mover a la mayoría de los cónsules de sus adscripciones, con lo cual trastocaba pues una tarea que se estaba realizando para favorecer a una comunidad como la mexicana en Estados Unidos en tiempos de Donald Trump, en tiempos de campaña, donde un candidato como Donald Trump, bueno, pues estaba disputando la presidencia. Has dicho que Manafort fue un factor fundamental en este caso, y Manafort, dices, déjame ver si te cito bien, está hasta el cuello involucrado con el tema de la trama rusa en las elecciones de los Estados Unidos, esto que ahora está bajo investigación al cargo del superfiscal el superfiscal Mueller, y que bien a bien no sabemos en qué va a terminar. Así es, pero pronto tendremos más información y podremos tener comprobación de todos estos elementos que estamos apuntando, Carmen. Pues es muy importante efectivamente tener elementos de comprobación de todos los temas, en este caso en particular por lo que has dicho. Déjame jalar esta hebra porque Claudia Ruiz Massieu, dices, fue la responsable de este movimiento mayoritario de cónsules precisamente en un momento como ese, trastocando algo que se había definido como lo mencionas. Dijiste que consultaste en Los Pinos y que no fue decisión de Los Pinos. Correcto. Dicho lo anterior, ¿cómo es que la canciller por sí misma decide una cosa de esta naturaleza que al final, por lo que estás diciendo, tenía un propósito o una implicación, por lo menos, electoral en un país que no es el nuestro? Bueno, Claudia no estaba realmente obedeciendo a los dictados del presidente, sino a los dictados de su tío. Entonces, vamos a tener que explorar ¿de su tío? Por ese. Sí, claro. ¿Carlos Salinas? Correcto. A ver, Miguel. Sí. ¿Cuál es la...? La pregunta es, Claudia Ruiz Massieu no estaba atendiendo los dictados de Los Pinos, que es lo que correspondería siendo la canciller del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino de su tío, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Bueno, porque Claudia se sentía parte, y no es solo que se sintiera, era parte de una estrategia de familia. Como dijo en alguna ocasión, el país le debía la presidencia a ella, y desde que entró a la Cancillería empezó a trabajar en su candidatura. En algún momento yo le dije, bueno, que en el sistema priista esa prerrogativa era del presidente, no era de los tíos, lo cual, bueno, pues obviamente no debe haberle gustado, ¿no? A ver, manera que esta prerrogativa que dices, dijiste que la frase era que el país le debía la presidencia a ella. Eso fue una expresión que ella tuvo y está documentado en algún artículo o entrevista. Pero ¿qué quiso decir? Perdóname que no entiendo bien el alcance de la frase. Bueno, que con el asesinato de su papá y con lo que la familia había servido al país, el país estaba en deuda. ¿Con le ella? Debía la presidencia. O sea, ella tenía pretensiones de ser presidenta de México o del PRI. Sí, por supuesto. No del PRI, porque del PRI ya lo es. No, de México. Y entonces, ¿tú sabes que su tío hace algo para que eso ocurra? Bueno, ¿te acuerdas que le dio
una revista en México el premio a la revista, a la mujer del año, debe haber sido por finales del 15, y con ese motivo su tío organiza una recepción en un club en Polanco, a la que invitan, si mal no estoy, a 3,000 comensales, y quien recibía en la entrada era su tío. Realmente Claudia andaba por ahí, pero parecía que realmente quien era el motivo de esa macro reunión, pues era su tío, ¿no? Y esto lamentablemente, yo diría, mira Carmen, esto tiene una reflexión más importante. A mí me parece que es injusta la mala imagen del presidente Peña, porque él está pagando platos rotos que Carlos Salinas rompió, ¿sí? Pero, bueno, lo que hicieron fue, en un juego sutil, cuidadoso, hacer cosas donde la responsabilidad es del presidente, pero las jugadas no fueron de él. Y esa parte me parece injusta. Habrá que seguir explorando eso, y ojalá la imagen del presidente logre recuperarse, porque en ese sentido quien tiene el origen de muchas acciones que al pueblo de México molestan no es Enrique Peña, sino es Carlos Salinas. ¿En qué estás pensando, Miguel Basáñez? ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, hay muchas cuestiones en términos de funcionarios designados, de actos de corrupción, de contratos, de... tengo que poner en orden mis ideas para contestarte esto, pero me parece que es bastante importante explorarlo, y para el propio presidente es importante clarificarlo. Te propongo, Miguel, una vez que nos estás contando esto en un bote pronto, porque pues surgió esta conversación de un breve comentario tuyo y hemos jalado la hebra para llegar a este punto de una conversación que está tocando cosas muy delicadas. Estás planteando asuntos muy delicados y has dicho, tengo que poner en orden lo que estoy aquí planteando. Te propongo que lo hagas y te propongo que lo conversemos con la claridad y serenidad del caso, porque estás hablando de un sexenio que se acaba, donde efectivamente Enrique Peña Nieto sale pues no muy bien librado, por decirlo suavemente, sale con un índice de popularidad muy, muy bajo. Hay una clara señal de la sociedad mexicana pues de castigo en las elecciones del 1 de julio. Es una mezcla, me parece, esta votación masiva, impresionante que logró Andrés Manuel López Obrador por sus propios méritos, pero desde luego también como una consecuencia directa de lo que ha sido un sexenio como este. ¿Estarás de acuerdo? Sí, totalmente. Y mira, algo que ha lastimado y irritado mucho a la sociedad mexicana fue la salida tuya de radio. Le atribuyo más la autoría de eso a Carlos Salinas que a Enrique Peña. ¿De verdad? Ese tipo de cuestiones. ¿De Sí, verdad? sí. ¿Y qué tendría que ver Salinas? Digo, simpática no le caigo porque aquella entrevista que me dio Miguel de la Madrid Hurtado en su momento para un libro que se llama Transición, bueno, hizo que me mandara una carta muy airada el expresidente Carlos Salinas de Gortari y que escribiera públicamente su desacuerdo porque entrevisté a Miguel de la Madrid, que hizo señalamientos muy graves de corrupción respecto a su familia y todo eso. Sí creo que no le caigo simpática a Salinas de Gortari, pero de ahí a plantear que la salida de la radio tuvo que ver con él, a ver, ¿qué sabes que yo no sé? Vamos a tener que conversarlo en otra ocasión, pero es un ejemplo de las cuestiones que me preguntabas, en donde la autoría de una acción tan fea como fue tu salida, la hacen aparecer del presidente cuando ese no es el origen. Y todo el cerco de funcionarios en torno a Los Pinos hace muy fácil poder hacer eso. Y Carlos Salinas trató de mantenerse como una persona de muy bajo perfil, pero el círculo político de México, como con un evento como el que te estoy diciendo, bueno, nada más simplemente cada vez que hubo una boda de los hijos de Salinas o de los hijos de Adriana,
Bueno, eran bodas de 5,000 personas, ¿sí? Eso no es el tipo de comportamiento en una sociedad donde la familia Salinas tiene el grado de repudio que tiene, o sea, ese es a nivel general, pero no ocurría. Entonces esas señales son muy contradictorias. En el sistema priista no podía haber más que un presidente, y eso lo vimos con mucha claridad con López Portillo, cuando Echeverría, como director de la Universidad del Primer Mundo, tenía red y estaba llamando a los secretarios. Reyes Heroles le quitó la red y se lo dijo con toda claridad. Don Luis, en México solo un presidente. Y luego tuvieron que mandarlo de embajador fuera. Pero eso no lo hicieron con Carlos Salinas, y fue adquiriendo cada vez mayor poder y lamentablemente tomando acciones como la que estamos diciendo. Carmen, Carlos, me voy a tener que ir y me da mucha pena. no te preocupes, pero pero platicando. quedemos con esto porque, bueno, has planteado un asunto pues muy delicado y grave, por supuesto, pero esencial para México en términos del tipo de gobierno que está terminando en este sexenio con Enrique Peña Nieto. Estamos al cierre de un sexenio y mira, yo creo que debemos estar atentos porque me parece que el tiempo que nos toca vivir, como ha pasado en otros países, cuando hay un quiebre, cuando hay un punto de quiebre, cuando hay un cambio esencial, en este caso gracias a las urnas, que es pacífico, pero se promete un cambio de régimen. Exacto. Y si se promete un cambio de régimen, ese régimen cambiado no solamente lo puede dirigir una sola persona, por más López Obrador que sea, requiere el concurso del resto de la sociedad, de los demás poderes y de la sociedad en su conjunto. Por eso el tema de la información, el tema de saber qué ha pasado, el tema de tener información relevante para la sociedad, pues yo creo que tendrá que ser el nuevo tono, la nueva situación que nos permita ir abriendo puertas, conocer los entretelones de poder que de otra manera pues seguirían en la lógica de un tipo de régimen que es el que se quiere acabar. Así que bienvenido lo que nos cuentas, piénsalo bien, cuéntanos bien, documentalo bien y hablemos más. Definitivamente, y en refuerzo de lo que estás diciendo, simplemente en los 17 libros que tiene escritos López Obrador, hay varios libros clave en donde él relata muchísimas de las cosas que estamos platicando, Carmen. Así es, informarle a la gente, contarle a la gente, que la sociedad tenga información de primera mano es parte de lo que queremos como una democracia vibrante. Así es. Así que ya dejamos aquí esta conversación, has dicho cosas muy relevantes, retomemos el hilo y nos dices cuándo nos sentamos a conversar aquí en público para que nos cuentes más de lo que sabes, de lo que puedes ampliar y de esto que desde luego forma parte de un gobierno que está en la fase final de su gestión. Así que Miguel, gracias por estar aquí, hablamos de Trump, hablamos del GIF de la revista Time, hablamos de la entrevista con Fox News y hablamos de esta parte que tiene que ver con tu experiencia como embajador de México en los Estados Unidos y esta parte que nos contaste que, bueno, pues retomaremos en el momento que nos puedas dar esta conversación más amplia. Gracias por estar aquí, Miguel. Al contrario, Carmen, gracias a ti. Gracias y buenos días a Miguel Basáñez, ex embajador de México en los Estados Unidos. Vaya revelaciones, vaya información que nos da. Pero sí, sinceramente creo que tenemos que empujar como medios, empujar como sociedad, empujar para abrir más puertas y saber más de lo que en este país ha ocurrido y sigue ocurriendo. La información, dirían los clásicos, es poder. Y esa información es de la sociedad y ese poder esencialmente es de la sociedad. Por eso es tan relevante que los medios existamos, perdón que me ponga en este tono, pero digamos que el trabajo de los periodistas, de la información, de las noticias, del debate público vigoroso, pues es fundamental para una sociedad. Esos insumos para los ciudadanos de la información y de las ideas a debate, pues es propio de una democracia, una buena democracia. Debe necesariamente contar con medios de comunicación independientes, fuertes, gente que hable, funcionarios públicos y exfuncionarios públicos que no le tengan miedo a las palabras y que cuenten lo que saben y que digan lo que saben y que pongan a consideración de la sociedad los temas que son
fundamentales. Aquí ya nos deja de tarea Miguel Basáñez varios temas puestos a la vez en una conversación que estaba prevista originalmente para hablar de Donald Trump, que desde luego es tema, pero que derivado de hay este capítulo que tiene que ver con la propia salida de Miguel Basáñez como embajador de México en los Estados Unidos y que coloca el nombre Manafort y que coloca el nombre de Claudia Ruiz Massieu y que coloca el nombre de Carlos Salinas de Gortari en una circunstancia que ya que le digo, lo acaba de escuchar usted y bueno, pues esperemos que podamos traducir esta conversación que se derivó en esta parte de la charla en estos temas en otro momento con más amplitud y con más elementos que el propio Miguel pueda compartir con este público de este programa que pues deja abierta la invitación para seguir hablando de lo que aquí, de lo que en este espacio de internet acabamos de escuchar. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.